Hola, soy Rocío y hoy en Emocionate con las mates vamos a ver cómo dividir monomios. Let's see how to divide monomials. Dividing monomials. Para dividir monomios vamos a utilizar dos conceptos que ya conocemos. El primero, que una fracción no es más que una división y por tanto una división es una fracción. Además, vamos a repasar y vamos a utilizar cómo simplificar fracciones. Simplificar una fracción era buscar una fracción equivalente cuyo numerador y denominador fuese más pequeño. Fijaros, la fracción 6/21 la podemos escribir como 2 por 3 partido 7 por 3. ¿Por qué? Porque simplemente factorizamos numerador y denominador. Al factorizar 6 obtenemos 2 por 3 y al factorizar 21, 7 por 3. Cuando simplificábamos fracciones, buscábamos un número que dividiera a numerador y a denominador. Si os fijáis, antes de factorizar podíamos haber visto que 6 y 21 lo podemos dividir entre 3. Efectivamente lo podemos dividir entre 3 porque tanto en la factorización de 6 como en la de 21 aparece el 3. Dividir 6 y 21 entre 3 es lo mismo que tachar 3 en numerador y denominador. Y lo que obtendríamos es 2 séptimos. 6 entre 3 es 2 y 21 entre 3 es 7. Por tanto, dividir entre 3 es lo mismo que tachar el 3 en la factorización tanto del numerador como el denominador. Esta es la técnica que vamos a utilizar para dividir monomios. Fijaros el ejemplo 6x partido 21x al cuadrado. Es muy parecido al ejemplo anterior. Si factorizo 6x nos queda 2 por 3 y por x. Si factorizo 21x al cuadrado, lo que obtengo es 7 por 3 por x y por x, porque x al cuadrado es x por x. Y ahora vamos a buscar, igual que antes, que se repite en numerador y en denominador. Se repite el 3 y podemos ver que se repite una x. ¿Qué nos quedaría finalmente? Pues escribimos la raya de fracción. En el numerador nos queda un 2 y en el denominador nos queda 7x. 7x. Por tanto, hemos simplificado esta fracción 6x partido 21x al cuadrado y nos queda 2 partido 7x. Pues esta es la técnica que vamos a utilizar para dividir monomios. Veamos algunos ejemplos. 3x entre 6x. Lo primero, una fracción es una división y por tanto una división es una fracción. Si lo escribimos en forma de fracción, tendríamos 3x en el numerador y 6x en el denominador. Siguiente paso, factorizamos. 3x se queda exactamente igual y 6x lo escribimos como 2 por 3 y por x, ya que 6 es 2 por 3 y x se queda igual. ¿Qué podemos simplificar en numerador y en denominador? Pues podemos simplificar el 3 con el 3 y la x con la x. ¿Qué nos quedaría? Como no nos queda nada en el numerador, tenemos un 1. Y como en el denominador lo que nos queda es un 2, la solución sería un medio. Es decir, si divido 3x entre 6x, nos queda un medio. Veamos otro ejemplo. 4x al cuadrado entre 2x al cubo. Utilizamos la misma técnica. En el numerador 4x al cuadrado y en el denominador 2x al cubo. Y ahora factorizamos. ¿Quién es 4x al cuadrado? 2 por 2 por x y por x. ¿Cómo factorizo 2x al cubo? 2 por x y por x. ¿Qué podemos simplificar? Simplificamos un 2 con un 2, una x con una x y otra x con otra x. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría 2 en el numerador y una x en el denominador. Y ya habríamos terminado. Observad que esto no es un monomio,
porque la x está dividiendo. Esto de aquí se llama fracción algebraica. Fracción algebraica. No es un monomio, porque si os acordáis de la definición de monomio, solo podían aparecer productos y potencias. Y aquí aparece una división, ya que x está en el denominador y por tanto está dividiendo. Alguno puede pensar, bueno, pero un medio entonces tampoco es un monomio. Sí, es un monomio de grado 0, ya que vimos que todos los números eran monomios de grado 0. ¿Qué diferencia hay entre un medio y 2 partido por x? Pues que x aquí está dividiendo y aquí ni siquiera aparece. Es como si estuviese multiplicando por x elevado a 0. Los números, los coeficientes, sí pueden dividir. Quien no puede dividir es la variable, la incógnita, la x. Veamos otros ejemplos. Menos 2ab entre 3a cuadrado por b. Si lo escribimos en forma de fracción, en el numerador tengo menos 2 por a y por b, y en el denominador 3, podríamos escribir ya el a cuadrado como a por a y por b. De esta forma, ¿qué se repite? Se repite en el numerador y en el denominador una a y una b. Por tanto, nos queda menos 2 partido 3a. Si os fijáis, tampoco es un monomio, vuelve a ser una fracción algebraica, ya que en el denominador hay parte literal. Siguiente ejemplo. 4x entre 2x al cubo. En el numerador pondríamos 4x y en el denominador 2x al cubo. 4x es lo mismo que 2 por 2 y por x. Y 2x al cubo, 2 por x y por x. Cuando simplificamos, se nos va un 2 con un 2 y una x con una x. Por tanto, nos queda 2 partido x al cuadrado, que vuelve a ser una fracción algebraica. Último ejemplo. Como veis, todos los ejemplos son iguales. Vamos a bajarlo un poco. Y veamos el último ejemplo. Menos 15ab cuadrado. Menos 15ab al cuadrado. Partido por 3ab. Menos 15ab al cuadrado lo puedo escribir como menos 3 por 5 por a por b y por b. Partido 3ab, 3 por a y por b. Empezamos a simplificar. Una b con una b, una a con una a y un 3 con un 3. ¿Qué nos quedaría finalmente? En el numerador, menos 5b. En el denominador, como no me queda nada, me queda un 1. Y acordaros que cuando el denominador era un 1, no se escribe. Menos 5b. Y esto sí que es un monomio. Pues así es como se dividen los monomios, teniendo muy en cuenta que una fracción es una división y por tanto una división es una fracción y cómo se simplificaban las fracciones.